La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Si no amas, pierdes la salvación. Primera de Juan 3:23. Y estos son sus mandamientos: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Tenemos dos mandamientos. Ya no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la ley de Cristo. Nuestro Padre Dios dice: el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Estos son los dos mandamientos: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros. Esos son los mandamientos. Nosotros recibimos el Espíritu de Dios por escuchar el Evangelio. Por escuchar el testimonio de Cristo, recibimos la fe. La fe está en el Espíritu, no en nosotros. A través del Espíritu Santo, nuestra fe va creciendo. Ahora, déjenme decirles algo. La palabra de Dios es fe, hermanos. La palabra de Dios es fe. ¿Quieren tener mucha fe? Lean toda la Biblia. Así como quisieran ser millonarios, yo se los pongo así. Si Jesús mismo viniera y les decía: les voy a dar 100 millones de dólares si leen la Biblia en una semana, ¿lo harían? O sea, si lo harían por dinero, por 100 millones de dólares, ¿lo harían? Entonces, obviamente Jesús no dice eso. Pero sí nos dice Jesús, sí nos dice su palabra, que lo que recibimos por escuchar su palabra, o sea, la fe, vale más que 100 millones. ¿Cuánto dinero tenía Steve Jobs cuando se murió? Billones de dólares. Y todos esos billones de dólares no le pudieron dar vida. Murió. Entonces en Cristo están escondidos esos tesoros que valen más de trillones de dólares, hermanos. Entonces, la salvación se pierde si no amamos. Entonces está la fe. Tenemos el espíritu de la fe. Jesús es el autor de la fe, el autor y el consumador. Entonces recibimos el Espíritu Santo por escuchar el testimonio de Jesús. ¿Ahora qué? Ahora tenemos que conocer a Jesús. O sea, conociéndolo. En toda la Biblia está Jesús. Estudiamos a Jesús. Y eventualmente Jesús nos dice: ama a tu prójimo. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, hacemos morir las obras de la carne. A eso se le conoce como esperanza, que está en Romanos 5, del 1 al 5. Y una vez que recibimos la esperanza en nuestros corazones, la esperanza viene juntamente, hermanos, con el amor de Dios. A eso se le conoce a Abba, Padre, en nuestros corazones. ¿Qué es lo más grande? Está la fe, la esperanza y el amor. El amor es lo más grande. Yo básicamente, diciéndoles eso, les acabo de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero es al revés. Primero es el Espíritu Santo, después es Jesús, después el Padre. Fe, esperanza y amor. Vamos a ver para que vean que si no amamos, perdemos la salvación. Y fíjense, se los voy a decir así simple. La salvación es gratis. Y la alegoría, el símbolo de eso, es la salida del pueblo de Israel de manos del faraón de Egipto. ¿Qué hicieron ellos para recibir la salvación? Llorar, clamar a Dios. Fue lo único que necesitaron. Entonces,
Dios les manda plagas a los egipcios y Dios endurece el corazón del faraón para que no los deje salir. ¿Por qué? Porque él no quería que los dejara salir ni con la primera plaga, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta, ni la séptima, sino hasta la 10ª. ¿Cuál es la 10ª plaga en contra del faraón, que es figura de Satanás? La Pascua, la cena pascual. Cuando reciben ellos la cena pascual, cuando comen la cena pascual, los judíos, todos los que no comieron la cena pascual, en todas las familias y aún en las bestias, murieron sus primogénitos. Entonces ahí fue quebrantado el corazón del faraón porque se murió su hijo y deja salir al pueblo de Israel. Ahí está la salvación. Eso lo hizo Dios. Entonces, la salvación, ¿cuál es para nosotros? Jesús, el Hijo de Dios, cargó en él. Él fue ofrecido, su sangre fue ofrecida para perdón de pecados. Eso es lo que apunta la ley. Entonces, es gratis, ¿ok? Es gratis. Ya somos salvos, ya tenemos la fe. ¿Ahora qué? Ahora debemos de ir a la tierra prometida. La tierra prometida es para dónde vamos, ¿ok? A ese cuerpo que nos da Dios, ¿ok? A una carne que todavía no hemos visto, pero donde ya esa carne ya es inmortal, ¿ok? Entonces, para allá vamos. Allá está ya Pedro, allá está Pablo, allá están todas estas personas. Está su espíritu, ¿ok? Jesús dice, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. O en el paraíso hay personas vivas, ¿ok? Entonces, eso fue lo que le dijo al que estaba en la cruz, a mano derecha. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, ¿ok? Entonces, ya entendiendo eso, hermanos, ya entendiendo eso, debemos de permanecer en la fe. Cristo, o sea, vamos a ponerlo así, Cristo nos liberó, nuestro Padre Dios nos liberó de la mano del faraón. ¿Ahora qué? Ahora hay que atravesar el Mar Rojo, o sea, hay que morir a los deseos de la carne, lo que dice en Gálatas 5 y lo que dice en Romanos, en el capítulo 8, que debemos de hacer morir las obras de la carne, porque las obras de la carne son de Satanás. Las obras del Espíritu son de nuestro Padre Dios. Entonces, a través del Espíritu de Dios, o sea, a través del Espíritu de fe que ya tenemos, debemos de hacer morir las obras de la carne, porque todavía estamos en este mundo. Entonces, hacemos eso y recibimos los mandamientos, o sea, ahí es donde recibimos el amor de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos a atravesar el desierto para entrar a la tierra prometida, pero ¿qué pasó en el ejemplo? Todos desobedecieron a Dios. Todos desobedecieron a Dios. La excepción fue Caleb y Josué. Entonces todos murieron en el desierto, incluyendo Moisés. Moisés tenía que morir en el desierto porque es figura de Cristo. Cristo murió en el desierto, afuera de la ciudad. ¿Okay? Entonces, entendiendo eso, fíjense, por eso yo les digo, si no amamos, perdemos la salvación. Ya tenemos la fe, por la fe está la salvación, pero si no amamos, la perdemos. Fíjense bien, Primera de Juan 3:23. Y estos son sus mandamientos, que creamos en el nombre de su Hijo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿cuáles mandamientos? Que creamos en Jesús, que Él murió por nosotros y que amemos a nuestro prójimo.
Fíjense, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Será amado por mi Padre. Romanos 5, 4 y 5. O sea, el amor de nuestro Padre Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Tenemos el Espíritu de Dios para conducirnos al Padre, hermanos. ¿Ok? Juan 15:10. Si guardareis mis mandamientos y permaneciereis en mi amor, ¿cómo permanecemos en su amor? Amando a nuestro prójimo. ¿Cómo amamos a nuestro prójimo? No condenándolos, no juzgándolos, sino más bien hacer justicia. Y lo voy a leer. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, los mandamientos de Moisés, y permanezco en su amor. Hebreos 5, del 7 al 10. Vean todo el contexto. Y Cristo, fíjense bien, aquí yo estoy hablando de obediencia. El obediente es salvo. El desobediente, sí, el desobediente pierde la salvación. Y el ejemplo claro en el Antiguo Testamento está lleno de ejemplos. Casi todos los reyes desobedecieron a Dios. Saúl. Saúl fue ungido. Saúl perdió la salvación. ¿Por qué? Porque desobedeció al Señor. Hermanos, está en Génesis. Por haber desobedecido a Adán, fue maldita la tierra. Fíjense bien. Y Cristo, este es Pablo escribiendo a los hebreos. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Acuérdense cuando él oraba en Getsemaní, él decía, Señor, aparta de mí esta copa, porque él sufría. Aparta de mí esta copa, Señor. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Él obedeció, fíjense, aquí fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, o sea, fíjense, yo ya hice un estudio, cómo ser perfectos. ¿Cómo ser perfectos? ¿Cómo somos perfectos? Cuando creemos en Jesús y obedecemos sus mandamientos, somos perfectos. Viene uno y le dice, Maestro bueno, ¿cómo heredaré la vida eterna? Y le dice, nadie es bueno, mi Padre es bueno, cumple los mandamientos y les da los de la segunda tabla. No mates, no adulteres, no forniques, no seas avaro, no seas idólatra. La avaricia es idolatría. Entonces le dice, todo esto lo hago desde joven. Y ahí dice que Jesús le amó. Y Jesús le amó. Fíjense, hermanos, yo no sabía esto, pero eventualmente el Señor me mostró. Esa persona fue salva. Esa persona fue salva. Porque Él no puede. Nadie deja el dinero, hermano. Nadie deja el dinero sino a través de la ayuda del Espíritu Santo. Todos negamos a Dios y el ejemplo es Pedro. Y no nada más Pedro negó a Jesús. Todos lo negaron. Okay, entonces nadie puede decir, yo no lo niego. No, todos antes de recibir el Espíritu Santo. Ya una vez que tenemos el Espíritu Santo, debemos de ser fieles al Señor. Debemos de mantener el fuego ardiendo. ¿Ok? Entonces Jesús mismo, así yo les decía acerca de la perfección, se le dice, si quieres ser perfecto, sígueme. Sígueme, pero antes ve, o sea, él quería cumplir los mandamientos. Nadie pudo, hermanos. El único que pudo fue Jesús. Entonces, él quiso ser pobre. Entonces le dice, si quieres ser perfecto, da a los pobres lo que tienes y luego ven y sígueme. Y él no quiso. ¿Okay? Jesús dijo, para los hombres es imposible, pero no para Dios. Esa persona ya estaba amando a su prójimo, pero no estaba amando a Dios con todo su corazón.
¿Por qué? Porque amaba más el dinero que a Dios. Todos somos así, hermanos, todos, sin excepción. El único que amó más a nuestro Padre Dios fue Jesús. Entonces, a través del Espíritu Santo obtenemos esa ayuda. Entonces ya, como dice Pablo, yo hago esto, hice el otro, pero no yo, sino el Espíritu de Dios en mí. ¿Ok? Entonces nadie se puede gloriar diciendo, yo sí, yo soy más santo que tú. No, 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 no. Es a través del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, en la carta a los Filipenses, Pablo dice, yo todavía no soy perfecto. ¿Por qué? Porque todavía no ha terminado la carrera. Todavía no soy perfecto. Todavía peco, vamos. Todavía ando aquí. Todavía no he terminado la carrera. ¿Ok? So debo de terminar la carrera. Y luego dice, nosotros los perfectos. ¿Por qué dicen nosotros los perfectos? Mientras estemos en el Espíritu de Cristo y andemos amando a nuestro prójimo, somos perfectos. ¿Ok? Y habiendo sido perfeccionado, ¿por qué fue perfeccionado? Porque obedeció hasta la muerte. Entonces nosotros debemos de obedecer hasta la muerte. Si no amamos a nuestro prójimo, hermanos, con la ayuda del Espíritu de Dios, y si no tenemos esa confianza en el Señor, no somos perfectos. Entonces, fíjense, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Para todos los que le obedecen, no para los que a veces le obedecen y a veces no. No, para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios, somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Vamos al Génesis. A la mujer le dijo, a la serpiente, el Señor le dice, por haber engañado a Eva, vas a comer polvo. Satanás come puro polvo. Nosotros somos el polvo antes de llegar a los pies de Cristo. A la mujer vas a sufrir en tus preñeces. Y el hombre se enseñoreará de ti. ¿Ok? Entonces, y aquí es Adán. 3:17. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y no a la voz de Dios, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. En Génesis 22:18, fíjense, a Abraham le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Fíjense bien, Dios habló con Abraham cuando él vivía en Mesopotamia, él vivía en Ur, él vivía, vamos a decir, en Irak. El Señor le habló, se le presenta y le dice, el ángel de Jehová viene y le dice, Abraham, sal de esta tierra, sal de esta tierra. Y Abraham obedeció, hermanos. Eso para nosotros significa, Abraham es símbolo de Jesús, es figura de Cristo. O sea, cuando un hombre se casa, dice en Génesis, dejaré al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Bueno, Jesús dejó al Padre y vino con su mujer y los dos somos una sola carne. Un solo espíritu, una carne, un espíritu. ¿Ok? Entonces, fíjense, Abraham obedeció. Entonces, nosotros también debemos de salir de ahí. Y no sabemos a dónde vamos porque nadie ha visto, hermanos. Nadie ha visto lo que el Señor nos va a dar. Yo he visto el paraíso, mucha gente lo ha visto, pero nadie ha visto a Dios, hermanos. Nadie. Cuando digo nadie ha visto a Dios, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Esa es la vida eterna, conocer a nuestro Padre Dios. Entonces, la gente que desobedece no va a conocer a Dios. No va a conocer a Dios. Ese es el castigo eterno. Entonces,
Todos van a querer conocer a Dios ya una vez que se mueran. ¿Ok? Entonces, ¿cómo conocemos a Dios aquí? Conociendo a Cristo, tan simple como eso. Entonces, fíjense, debemos de obedecer. Si no obedecemos, fíjense, las personas que dicen que la salvación no se pierde, ¿ok? La gente que salió de Egipto, ¿dónde quedaron? Postradas en el desierto, dice Pablo en 1 Corintios 10. ¿Por qué? Porque no tuvieron confianza en el Señor y porque querían más las cosas del mundo que lo de Dios. O sea, ya estaban otra vez maná. Otra vez maná, maná en la mañana, mañanita, otra vez maná y otra vez maná. Querían carnita. O sea, es para nosotros, hermanos, cuando ponemos la mirada en el mundo. Ya somos cristianos, el Espíritu nos conduce a Cristo, nos conduce al Padre. Y en el trayecto, antes de llegar a la tierra prometida, mucha gente dice, yo quiero carnita. Yo quiero sexo, yo quiero dinero, yo quiero esto, yo quiero el otro. ¿Por qué? O sea, el pecado de muerte, hermano, es olvidarse de Jesús. Si nos olvidamos de Jesús, el Espíritu nos ayuda, pero mucha gente se va enfriando. Dejan de orar, dejan de leer la palabra de Dios. El Espíritu les dice, les habla y nada. Entonces mucha gente se regresa al mundo. Esas personas pierden la salvación. Y hay gente que dice, nunca fueron salvas. Espérame. Nosotros somos salvos por escuchar el testimonio de Cristo Jesús. No es por obras para que nadie se gloríe. Entonces yo no sé por qué dicen, nunca fueron salvos. No. Son salvos por escuchar el Evangelio, tan simple como eso. Son salvos ya. Pero tenemos mandamiento. ¿Cómo amar a Cristo? ¿Cómo lo amamos? Amando a nuestro prójimo. Porque el cuerpo de Dios es Cristo, hermanos. Tan simple como eso. Entonces la gente razona así. Si la salvación es gratis y no es por obras, entonces no la podemos perder por obras. Entonces no entienden el trabajo del Espíritu Santo y razonan carnalmente. O sea, dicen una cosa y luego se contradicen y luego dicen, con sus hechos dicen otra. Entonces fíjense. Nosotros somos salvos por escuchar el testimonio de Cristo Jesús. Sin obras. Ok, el homosexual hace eso. Él escucha el testimonio de Cristo Jesús y recibe el Espíritu Santo. Y luego vienen y lo condenan. ¡Oh, los homosexuales no van a heredar el reino de Dios! Cálmate, Ramón. Cálmate. Tú ya no pecas. No, pues sí, pero Cristo murió por ti, por mí. Ay, ¿no murió por el homosexual? ¿Se fijan cómo se contradicen? Ahora, el homosexual, el borracho, el adúltero, todos somos pecadores, o sea, sin excepción. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer morir las obras de la carne. Hacer morir las obras de la carne. Amar a Cristo aún más que a nuestros hijos. Un hijo incrédulo va a decir, no, pues qué clase de Dios es este. Yo amo más a mis hijos. Yo cómo voy a decir como mi papá que dice que yo no, bueno, una persona que no entiende, bueno, con el tiempo lo va a entender. O sea, lo que el hijo, vamos a decir, yo le digo a mi hijo, yo amo más al Señor que a ti. Pudiera decir, no, pues qué clase de padre tengo. Pero lo que él no sabe es de que Dios me bendice y lo bendice a él, mientras mi hijo no tiene entendimiento. Y él está recibiendo la bendición. Entonces dice, no, pues qué clase de Dios es este. Y mejor se vuelve ateo. Dice, no, mi padre, no, yo quiero que... Y se va. Entonces ahí es donde le vienen los problemas. Los grandes problemas. Entonces, eventualmente el Señor lo puede traer otra vez a mí, porque el Señor no lo va a traer a Dios si primeramente no honra a su Padre. Bueno, en la salvación primeramente viene el Espíritu. ¿Para qué? Para poder pedir perdón y decir, Padre, perdóname. No entendía. Y nosotros debemos de entender eso, hermanos, si tenemos conocimiento. Entonces,
la gente que tiene la bendición muchas veces no lo saben. La gente que había salido de Egipto, no me digan que no tenían bendición. O sea, Dios los sacó con mano poderosa. Dios abrió el mar rojo. Abrió el mar rojo para que pasaran como por tierra seca. No pueden decir que Dios no me ama. O sea, vieron cosas extraordinarias. Y se olvidaron de Dios en el camino de entre Egipto a la tierra de Israel. En ese trayecto se olvidaron de Dios. Y querían regresar a Egipto. No, y Dios nos va a matar aquí en Egipto. Ya teníamos comidita, ya teníamos platanitos. Estoy diciendo platanitos. Ya teníamos comidita. Aquí puro maná, puro maná. Éxodo 4:8. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. La voz postrera fue a la cena pascual. Éxodo 16:20. Mas ellos, o sea, el Señor les da un mandamiento y a través de Moisés les dice, hagan esto, no montonen ahí, no sean avariciosos. Mas, vayan y vean el contexto. Dice, mas ellos no obedecieron a Moisés. Cuando desobedecieron a Moisés están desobedeciendo a Dios. Sino que algunos dejaron de ello para otro día y crió gusanos. Y gedió, se apestó. Y se enojó contra ellos Moisés. Moisés es figura de Cristo. 24:7. Aquí es donde sí, cuando escuchan al Señor, fíjense, y tomó el libro del pacto y lo leyó a los oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Esto es lo que le dice a Jeremías. ¿Por qué me dejaste? Es lo que le dice a la iglesia, una de las iglesias en el libro del Apocalipsis. Has dejado tu primer amor. ¿Cuándo se deja el primer amor? O sea, ya no estás obedeciendo. No estás obedeciendo. Me has dejado a mí. O sea, tenemos que honrar a Cristo, hermanos. Siempre, todos los días. Gracias, Cristo Jesús. En espíritu, en oración. Pero ¿cómo más? Amando a nuestro prójimo. También honramos a Cristo. O sea, por eso Pablo dice en Gálatas 5:14, el que ama a su prójimo ha cumplido toda la ley. Fíjense, yo tengo teología, yo conozco muchas clases de la palabra de Dios. Yo lo sé ya. El Señor me revela tantas cosas que digo, wow. Pero si no amo a mi prójimo, ¿de qué me sirve mi teología? ¿De qué me sirve conocer todo esto, hermanos? ¿De qué me sirve si no amo a mi prójimo? O sea, si tengo el amor del Padre, lo tengo todo. Aunque no entienda, o sea, simplemente si estoy amando, estoy haciendo lo que el Señor pide de nosotros. Deuteronomio 11, del 13 al 17. Si obedeces, fíjense bien, aquí es cuando les da la ley y les dice lo que va a pasar en sus vidas. Esto también es para la iglesia, hermanos, ¿ok? Ahora, aquí cuando dice mis mandamientos es si escuchamos a lo que nos dice Cristo. Y Cristo también nos dio mandamientos, o sea, explicó. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos, se los acabo de dar, que os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, nosotros amando a Cristo, amamos a nuestro Padre Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón. O sea, sirviéndole poquito o con todo vuestro corazón. Tú no puedes amar a Dios y a las riquezas. Es con todo vuestro corazón. ¿Cómo hacemos eso? A través del Espíritu Santo nos presentamos delante del Señor y le decimos, Señor, yo soy bien idólatra, Señor, a mí me encanta el dinero, usted lo sabe, Señor, pero yo lo quiero a usted.
Yo estoy harto ya de andar ahí, dinero, dinero, dinero. Y eso aplica, hermano, a la droga, al alcohol, a la pornografía, al sexo. Eso aplica en todo. O sea, lo único que hay que hacer es reconocer, Padre, yo no puedo amar a mi prójimo. Yo soy un gran pecador. Ahí te estás humillando delante de Dios. Perdóname, Señor. Perdóname. Y ahí cuando eres débil, el poder de Dios viene. Ahí es cuando viene el Padre a tu corazón. Te llena de su amor, que es lo que ha pasado ahora en este seminario en Kentucky. Que es un avivamiento. Okay. Todo comienza con reconociéndonos pecadores, que no podemos, y ahí donde somos débiles el poder de Dios se manifiesta. Porque hermanos, cuando uno piensa que no, yo sí amo, yo sí esto, eso es orgullo, hermano. Fíjense bien. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo. Aquí está hablando del Espíritu Santo. Es simbólico, o sea, cuando uno siembra, lo que sea. Ese es el símbolo que está usando, esa es la analogía que está. Cuando se siembra, vamos a decir, el trigo, el maíz, lo que sea. Se necesita la lluvia, estamos hablando en tiempos antiguos. Todavía no existía la tecnología que hay ahorita. Ahorita ya podemos llevar agua a muchos lugares, aún al desierto. Pero obviamente estamos hablando de hace 3.500 años. O sea, se ocupa la lluvia. Dice, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo. Eso es figura, eso es simbólico para nosotros. O sea, nosotros ahí, si nosotros amamos a nuestro Padre Dios, amando a Cristo con todo nuestro corazón, a través del Espíritu Santo, y estamos amando a nuestro prójimo, entonces el Señor nos da de su Espíritu para sacarnos de todas las tribulaciones. Porque eso es lo que dice su palabra. O sea, dando la lluvia a su tiempo. La temprana y la tardía. O sea, para comenzar la carrera y terminar la carrera. Y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. O sea, vamos a poder amar, vamos a poder dar testimonio de Cristo Jesús. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Yo me sacio en el Señor, hermanos. Yo como en el Señor. Ahora, esto es en parte, pero estamos caminando aquí. Guardaos pues, fíjense, ¿ok? Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, cuídate de ti mismo, cuídate de ese orgullo, Timoteo. Ten cuidado con el orgullo. Hermanos, tenemos que tener cuidado con el orgullo. Ellos, por ser el pueblo de Israel, o sea, de repente andaban presumiendo, nosotros somos el único pueblo elegido por Dios, y no amaban a sus hermanos. Ellos tenían mandamientos. Ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo, y no amaban a sus hermanos. Pero sí andaban de presumidos, ¿verdad? Con otras naciones, ¿verdad? Nosotros somos los elegidos, así como lo dicen muchas denominaciones. Esta es la verdadera iglesia de Dios. Y ahí infatuados. Todos tendemos a esto, hermano. So debemos de tener cuidado. Entonces, fíjense. Yo me di cuenta, hermanos, andando en varias denominaciones, cómo Satanás nos engaña. A unos de una forma, a otros de otra. Entonces, si todas las denominaciones están siendo engañadas por Satanás, ahí es donde la maldad de Satanás llega al cielo, y es cuando viene Jesús y se presenta. Y esto pasa una y otra vez. Yo lo he visto, hermano.
Yo lo vi como el poder de Dios, y lo puedo leer donde no lo vi, cómo el Señor de Dios se manifiesta, y se manifiesta con los pentecostales, y se manifiesta con los metodistas, y se manifiesta con los católicos. Mi madre fue parte del movimiento carismático. Yo lo he visto, hermanos. A mí nadie me lo ha contado. Entonces, ¿por qué? Porque la segunda venida de Cristo ya vino la primera vez. La segunda venida de Cristo, hermano, no viene en relación al pecado. Es porque Satanás, eso fue lo que le dijo al hermano Wilkerson al Señor. El hermano Wilkerson entendía hasta cierto punto: Señor, van a venir los comunistas y van a tomar control aquí de esta nación, y la maldad va a aumentar, y Señor, ¿qué va a pasar? Y el Señor le dijo: hijo, todo lo tengo bajo control, no te preocupes. O sea, cuando la maldad llega al cielo, el Señor viene personalmente y se manifiesta. Ahí es donde vienen los avivamientos, hermanos. Ahí es donde vienen los avivamientos, porque la maldad sube al cielo. Y esto pasa una y otra vez, hermanos. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe, y apartéis y sirváis a dioses ajenos y se inclinen a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros. Si se fijan, a través del orgullo podemos caer en la idolatría. Y se enciende el furor. A mí en lo personal el Señor me ha dicho una y otra vez: cuídate del amor al dinero. Cuídate del amor al dinero. Una y otra vez. Yo le digo: Señor, no me deje caer en eso, Padre, ayúdame. Porque yo también sé que es por su gracia. Es por su gracia, no porque yo sea más inteligente que Dios. Es por su gracia, Señor. Lo entiendo. Acuérdame, Señor. No me deje caer en eso, Padre mío. Él me recuerda: cuando vengan las riquezas, no pongas tu confianza en ellas. Entonces, ese es el llamado. Ese es el llamado. Entonces, ya somos perfectos en el Señor. Entonces, debemos de permanecer fieles al Señor, siempre poniendo la confianza en Jesús y no en las cosas de este mundo. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcan pronto de la buena tierra que os ha dado. Ahí está para que vean. Ok, fíjense bien. En el 17:12, y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote. Hay que empezar con que el sumo sacerdote es Jesús, pero el Señor también pone sacerdotes, o sea, pastores y maestros que trabajamos en el templo. Entonces, no que obedezcan a lo que decimos, sino a lo que predicamos, o sea, la palabra de Dios. Fíjense, y se los voy a leer, eso está en los Hebreos, es parte de esta lectura. Y el hombre que procediere con soberbia, yo no necesito ir a una congregación, mi pastor es Jesús. Y fíjense, yo tengo una persona muy amada que me dice eso: yo no necesito ir a ninguna congregación, Jesús es mi pastor. Ok. Entonces un día se enfermó su hijo y empezó a llamar: ¡ay, hermanos, oren por mi hijo! Entonces sí ocupamos. Entonces, o sea, ¿ocupas o no ocupas? No necesito ir a una congregación. Ok. Entonces cuando te venga la aflicción, ¿qué vas a hacer? Vas a ir a pedir ayuda. Oren por mí, oren por mi hijo, oren por mi hija, oren por esto.
Ah, ¿entiendes eso? O sea, ¿entiendes que el cuerpo de Cristo somos uno? Y que ahí donde uno es débil, el que está fuerte debe de apoyar al que es débil, llorar con los que lloran, gozarse con los que se gozan en el Señor. Hermanos, una persona que dice eso no tiene sabiduría. Y pasó, me habla y me dice, oye, ora porque mi hijo está enfermo. Y en su tiempo le dije, para que vea, y no aceptó vamos a decir, la palabra. Siguió de soberbio. Y yo digo, bueno, bendito Dios. Y el hombre que procediera con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá. Y quitarás el mal del medio de Israel. Eso también lo dice Pablo a los hebreos, se los voy a leer. Deuteronomio 30, fíjense bien en este capítulo, hermanos. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Un ejemplo está en Jeremías. Jeremías viene, predica, no lo rechazan una y otra vez, entonces dice, viene del norte, la destrucción. Y ni aún así creyeron. ¿Hasta cuándo creyeron? Hasta que llega el ejército de Babilonia y mata a la mayoría de personas. Murió mucha gente, hermanos. Y solamente fueron llevados cautivos un remanente. Entonces el Señor castigó a esa generación. Las aves del cielo se comieron los cuerpos, ni siquiera los enterraron, hermanos. Murieron porque despreciaron al profeta. Y cuando despreciaron al profeta Jeremías, y hubo muchos profetas, no piensen que fue el único. Las aves de los cielos, o sea, los buitres, las águilas, todos se comieron sus cuerpos. Y las bestias del campo también. Entonces, aquí pasa esto. Fueron cautivos en Babilonia. En Babilonia honra a los que le aman. Entre ellos está Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, ¿cuánto tiempo duraron allá? 70 años, que es simbólico para la iglesia. 7 días, 70 días, 70 años. Entonces, cuando regresan a su tierra, hasta el 8º día. ¿Okay? O sea, hasta que pasen esos 7 días simbólicos y otra vez en el 8º se circuncida la gente. O sea, eventualmente toda la humanidad va a ser circuncidada en el 8º día. ¿Okay? Pero no todos verán a Dios. Todos verán a Cristo, mas no todos verán al Padre. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya. Y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. ¿Se fijan? Aquí está. ¿Cuándo? Después de los 70 años. En el tiempo de Jeremías, después de que pasaron 70 años, fueron circuncidados. Y el corazón de tu descendencia. Y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová. Dios usó a los persas para castigar a Babilonia. Eso ya lo sabemos. Vayan y lean el libro están varios libros.
en el tiempo de Daniel, pero también están en Jeremías, también está, sobre todo en Jeremías. Y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos, escritos en este libro de la ley. Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a través del Espíritu de Dios. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil, es lo que dice en Primera de Juan. Los mandamientos no son gravosos. Los mandamientos de Dios no son difíciles, hermanos. Aquí lo está diciendo porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni estás lejos. Pablo menciona esto. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo? Está en Romanos, si mal no recuerdo. Y nos lo traerá y nos los hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos haga oír a fin de que lo cumplamos? Dice, este versículo es muy famoso, porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que lo cumplas. Que Jesús es el Señor. Que Jesús es el Señor. Mira, yo he puesto delante, esto no lo inventó Pablo, hermanos. Pablo simplemente conocía el Antiguo Testamento, conocía Deuteronomio. Mira, fíjense bien, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. La vida y la muerte. Yo la he puesto delante de ti. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Debemos llamar a nuestro Padre Dios. Que andes en su camino. Si no andamos en sus caminos, hermanos, y Jesús es el camino, entonces perdemos la salvación. Y guarde sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Ahí está el fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto morirás. Es lo mismo que dice Romanos. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si somos guiados por el Espíritu, hermanos, hacemos morir las obras de la carne. Creo que es el 13 donde dice, si no haces morir las obras de la carne, morirás. O sea, pierdes la salvación. O sea, la ira de Dios viene contra ti. ¿Por qué? Porque estás desobedeciendo. Te has vuelto a la idolatría. O sea, la idolatría es amar el mundo. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vayas, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo hoy por testigo. Yo hice un estudio en relación a esto. ¿Quiénes son los testigos? Hay dos testigos, hermanos. El Espíritu de Dios y nosotros, los siervos de Dios. O sea, un carnal y un espiritual. O sea, esto es, yo lo sé porque así el Señor me lo dice. Nosotros somos los dos testigos. Entonces, fíjense bien, Jesús lo dice así: vayan a predicar la salvación, las buenas nuevas de salvación. Al que cree el Evangelio es salvo. Al que no crea es condenado. ¿Quién lleva el juicio? Nosotros. O sea, yo cuando predico el Evangelio,
predico a Cristo, la salvación en Cristo, si es rechazada, ¿quiénes son los testigos? El Espíritu Santo que está en mí y yo, mi espíritu. Ahí están los dos testigos. A los cielos y a la tierra. Llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Pablo nos dice quién es esa tierra, hermanos. Es Jesús. Es Jesús, es el amor de Jesús. Entonces acuérdense. Yo siempre les digo esto. Debemos de bautizar en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. Es al revés, en el Espíritu recibimos el Espíritu Santo, o sea, los ángeles de Dios, recibimos a Cristo, recibimos al Padre. Y debemos de permanecer ahí. Ya una vez que recibimos al Padre, ya Cristo comió. Ahí dice, nadie los arrancará de mi mano. Ya dimos fruto, ya estamos en el reino de Dios, ya tenemos la paz de Dios. Pero hay que terminar la carrera también. Entonces Pablo lo dice así, para que la gente no se confunda. Zacarías 7:9. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad, haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Oseas 10:12. Sembrar para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, hacer para vosotros barbecho, porque es tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. ¿Quién nos enseña esto? Jesús. Miqueas 6:8. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, comenzando predicando el evangelio, no juzgar a nuestros hermanos, eso es hacer justicia. La justicia comienza con el evangelio porque la justicia de Dios está en el evangelio, está en Romanos 1. Amar misericordia, hacer justicia ahí, amar misericordia. A los fariseos les dijo, vayan, investiguen y entiendan, lean donde dice, misericordia quiero y no sacrificios. O sea, ellos andaban más preocupados porque las personas no estaban guardando el Shabbat, el séptimo día, el sábado. Ellos se preocupaban más de eso que de que las personas fueran curadas. Entonces dice, vayan, investiguen lo que quiere decir misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Y humillarte ante Dios. O sea, son tres cosas las que quiere Dios. Justicia, hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante nuestro Padre Dios. Esas son las tres cosas que quiere Dios. Entonces, cuando amamos a nuestro prójimo, hermanos, a través del amor de Dios que está en nosotros, a través del Espíritu de Dios que está en nosotros, estamos haciendo justicia. No nos estamos dejando llevar por el espíritu de Satanás. Entonces, cuando hacemos misericordia, ¿dónde comienza la misericordia? Cuando llevamos las buenas nuevas de salvación. Ahí hay justicia, ahí hay misericordia, y más si lo hacemos por amor. Ahí está la misericordia. Y humillarnos ante nuestro Padre Dios. Entonces, fíjense. En Juan 8:42 dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él
me envió. Yo ando predicando a Jesús y hay gente que se enoja conmigo. Fíjense, un ejemplo. Fui al sepelio. El Señor en su palabra dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Yo no pensaba ir. Se murió mi sobrino, a una persona que yo quería como si fuera mi propio hijo. Pero el Señor me dijo, ve. Entonces yo fui, pero sobre todo fui a llevar el mensaje de esperanza, precisamente ahí en el cementerio. Entonces, un sacerdote católico, mi sobrino servía en un grupo de oración carismático. Entonces, muy típico de los católicos que pues no estudian mucho la palabra de Dios, pero Dios se manifiesta en los grupos carismáticos, ¿verdad? Pero yo la necesidad que más miré yo ahí, sobre todo, es precisamente esta, la falta del conocimiento de ciencia. ¿Por qué? Porque se hacen esclavos de una doctrina. Y es bien difícil sacar a la gente de las falsas doctrinas. De hecho, es Cristo quien nos saca de las falsas doctrinas, hermano. ¿Ok? Entonces, pues mi sobrino, ¿verdad? Andando en la idolatría, ¿verdad? De repente escuché yo un testimonio donde mi sobrino, pues, o sea, como todo, o sea, tenemos un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Cuando andamos afanados buscando las riquezas, entonces, y no obedecemos, o yo no sé muy bien el caminar de mi sobrino fuera de ahí. De hecho, hasta duré como unos 2 años sin verlo, se murió y ni siquiera lo miré. Te digo, bueno, bendito Dios. Entonces, era amigo de un sacerdote, entonces él dio la misa, ¿verdad? Porque les hacen una misa a los que se mueren. Ese es parte de uno de los sacramentos, de los 7 sacramentos en la Iglesia Católica. Y luego los llevan a enterrar. Entonces en el entierro él fue y acompañó allá a la familia y él habló en la misa y habló en el cementerio. Entonces ya él habló, de hecho yo no sé si todavía él estaba ahí cuando yo eventualmente tomé la palabra para dar el mensaje de esperanza. Fue recibido por los familiares, vamos a decir por el lado de la esposa de mi sobrino, y yo miré como en la cara de por lo menos 2 personas que me miraban así, hagan de cuenta que les rechinaban los dientes, así como, ¿cómo te atreves a hablar después de que el sacerdote hablara? O sea, Dios nos da ese entendimiento. Entonces yo digo, están llenos de religión que piensan que un sacerdote católico es la autoridad y fuera de ellos no la hay. Son personas que están ciegas, hermanos, sobre todo llenos de religión. Son fariseos, o sea, van a misa, pero yo digo, si yo amo a Cristo, entonces ¿por qué no me aman? ¿Que el mandamiento no es amarnos los unos a los otros? ¿Se fijan cómo ahí dan testimonio de que no son verdaderos cristianos? No son verdaderos. Yo amo, por eso les digo a mis hermanos mormones, a mis hermanos católicos, a mis hermanos pentecostales, me desprecian, sí, bueno, a Cristo así lo dijo, que nos iban a despreciar. Ahora, ¿todos los católicos me desprecian? No. ¿Todos los pentecostales me desprecian? No. ¿Todos los testigos de Jehová me desprecian? No, yo he conocido testigos de Jehová que me han amado, he conocido pentecostales que me han amado y he conocido católicos que me han amado. Entonces, por eso yo les digo, o sea, el hecho de que a veces andan caminando, hay personas que aman, hay personas que no aman. O sea, independientemente de la teología es, honra a Cristo, ama a tu prójimo. El que hace eso, ese es el que es salvo, independientemente de lo que anden haciendo. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Las moradas somos nosotros, los corazones aquí. Nosotros somos las moradas de nuestro Padre Dios.
Creo que eso está claro. Nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos las moradas, ¿ok? Aquí. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, si Cristo está en mí, si Cristo está en ti, ¿quién más está ahí? Pues toda la iglesia, hermanos, porque la iglesia es una. Así como el Padre, Cristo y el ángel de Jehová son uno, la iglesia es una, el cuerpo de Cristo es uno, y si el Padre está en nosotros, somos un solo cuerpo en el Señor. El Padre siendo la autoridad, el Hijo, su Espíritu, o sea, el ángel de Jehová, y luego nosotros. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho, voy a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere, prepararé lugar y vendré otra vez. Fíjense, ¿cuánto se va a tardar para venir? Aquí lo dice, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. ¿En dónde están ellos? A la diestra de Dios Padre. Y sabéis a dónde voy si sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Nadie ha visto al Espíritu, pero el que ve a Jesús ve al Padre. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre es un espíritu, pero Jesús es la imagen misma del Padre. Así como es Jesús, así es el espíritu de nuestro Padre Dios. El espíritu del Padre está en él. En Jesús, ¿verdad? Así como él se reía, así como él se entristecía, porque nuestro Padre se entristece también. Así es nuestro Padre Dios. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo no son mis palabras, son las de mi Padre que mora en mí. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Eso está hablando de creer. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahora, no nada más creyó, no nada más vio las obras. Si Jesús anduvo sanando personas, nosotros también podemos sanar, y aún mayores. Podemos sanar a las personas físicamente de sus enfermedades, pero también sobre todo la enfermedad del alma, que es el pecado. Por eso dice mayores. Entonces, ¿cuál es la más importante? Si nosotros curamos la enfermedad del alma, pues cura la enfermedad de la carne también. Ahora, todos tienen dones de sanidades, hacen todos milagros. Entiendan también eso, hermanos. O sea, la iglesia es una. A uno nos dio para llevar el evangelio, y en el evangelio está la sanidad del alma, hermanos. En el evangelio. O sea, cuando yo predico el evangelio tiene poder. Y más, porque está puesto, el Señor nos puso, no es que yo me puse, no es que las personas que se pusieron solos ahí, no. Hay personas a las que Cristo puso para llevar el evangelio. Ahí viene el poder para cambiar las almas de esas personas. Entonces, en la iglesia hay dones, y entre esos dones están los dones de sanidad, están la de milagros. Okay. Esto todavía pasa, hermanos. Hay muchos lugares en todo el mundo donde el Señor está resucitando muertos físicamente. El Señor está sanando personas de cáncer, del SIDA. Esto está pasando. ¿Por qué la gente no lo sabe?
porque esto no se le debe de dar. Estas cosas, no des lo santo a los perros, no es para andarlo proclamando ahí entre los incrédulos. Esto se hace en privado. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidierais en mi nombre. Si me amáis, fíjense bien, ¿tú amas a Cristo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? Hónrame a mí, dice Jesús, y ama mi cuerpo. Ama mi cuerpo. Esa se puede decir. Cuando dijo, agarra el pan y dice, este es mi cuerpo, cómanlo. ¿Qué está diciendo? Ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo, este es mi cuerpo, ámalo. Y luego agarra la copa y dice, esta es mi sangre. Honra la muerte de Cristo, murió por ti. Si Él nos amó primero, entonces debemos de corresponderle. Debemos de honrarlo. Gracias, Cristo Jesús, Señor, por haber llevado el castigo que nosotros merecemos, Señor. Entonces, en la medida que honramos su muerte y su resurrección, debemos de comer el pan también. No una hostia, hermanos, no un pan hawaiano, no. Amar a nuestro prójimo. Ahora, no vamos a condenar a los católicos porque agarran una hostia y piensan que es el cuerpo de Cristo. O sea, yo puedo decir, ay, qué católicos tan ignorantes que no saben que eso no es cierto. Dios no vive en templos hechos levantados por manos de hombres. Eso es simple de entender. Entonces uno pudiera condenar a los católicos por eso, hermanos. No es así, ¿verdad? Eso lo entendemos. Pero cuando se reúnen en amor, yo he visto, hermano Panchito, se hace la celebración, se lee la palabra de Dios, ahí está Cristo. Ahí está Cristo, donde se lee la palabra de Dios, ahí está Dios. Ahora, en todos escuchan la palabra de Dios, los que van a misa. Entonces, ¿dónde está el comer el pan? Hermano Panchito, véngase, mire, aquí el hermano vende enchiladas, ¿no? Dicen hermano, pues aquí vamos a las enchiladas, aquí lo invito. Yo lo he visto, hermanos, eso es comer el pan. Venga, yo lo invito. O sea, no lo están comiendo correctamente porque piensan que en la transustanciación, pero sí están comiendo el cuerpo. ¿Cómo? Conviviendo entre ellos, véngase mi hermano, véngase mi hermana. Mi madre anduvo así. ¡Ey! Mi amiga Panchita, vente, vamos para allá, te invito. Sí, seguro. Entonces allá andan, ¿verdad? Entonces compartiendo, de repente anda un vagabundo por ahí, véngase, vamos a comer, ándele. Yo lo he visto, hermanos. ¿Cuándo es cuando está mal? Vamos a hacer una colecta y se agarran ahí haciendo negocio, les piden el diezmo, les piden ofrenda y aparte vamos a vender comida, hermanos, para levantar. O sea, ahí hay hermanos, hay pastores que le sacan la lana, o sea, los trasquilan por donde quiera. Cuando una obra es levantada por el Señor, ¿qué el Señor no va a proveer para las necesidades de la iglesia, hermanos? Entonces, cuando un pastor anda pide y pide y pide, esa es una señal de que ese se puso él solo, no lo puso el Señor. Se la pasa ahí trasquilando a los hermanos, bajándoles la lana. Entonces, yo lo vi, hermanos, hay hermanitos ahí que apenas ahí no les alcanza para la renta y luego diezman porque piensan que están pecando si no diezman. ¿Robará el hombre a Dios? Dicen, no, yo no le voy a robar a Dios. Y piensan que por no diezmar están robando a Dios. Hermanos, eso es la ley. No estamos bajo la ley. Maldito al que se quiera justificar con la ley. Maldito al que no cumpla toda la ley. Jesús ya cumplió la ley. Es como decirle, Jesús, no te necesito, yo voy a dar diezmo. No, hermanos, toda la ley en esta sola palabra se cumple. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ámalo. Eso es diezmar, hermanos. No le pondrás bozal al buey que trilla.
Ama a tu hermano, al que te predica, él es el buey. Yo soy buey, simbólicamente. Dice Pablo, yo soy buey. 1 Corintios 9. Porque escrito está en la ley, no pondrás bozal al buey que trilla. O sea, yo vengo y predico el evangelio, traigo las buenas nuevas de salvación, ando compartiendo la palabra de Dios, enseñando lo que mi maestro me enseña para traerlo a la iglesia. Y dice que si yo les doy lo espiritual, ¿no me van a dar lo carnal? No me van a dar lo carnal, o sea, no me van a dar para comprarme un taquito. No erréis, dice Pablo, lo que siembras cosechas. O sea, amar, hermanos, ahí está toda la ley. Entonces, Panchito, vamos a vender tamales, vamos a vender eso. No, me tengo que ir. Yo lo vi. Hermano, no, me tengo que ir. No tenía dinero para comprar ni siquiera un taquito. No le alcanzaba el dinero. ¿Por qué no le alcanzaba? Precisamente porque no tiene entendimiento, porque piensa que si no, él piensa que por diezmar Dios lo va a bendecir más, pero no le alcanza el dinero. ¿Por qué no le alcanza el dinero? Porque no entiende todavía. Entonces yo de repente yo estoy congregado y yo no diezmo. Como yo no diezmo, pues no soy miembro, no me aceptan como miembro de Dios porque soy rebelde. La palabra dice someteros a los pastores, sí, pero el diezmo no necesariamente es... ahora, no trabajo. Viene el pastor y me dice, hermano, la palabra dice que el que no trabaja, que no coma. Yo no le iba a contestar, pero el Espíritu del Señor me dijo, no le contestes. O sea, no entiende lo que dice. Cuando él dice, en el contexto, cuando dice, el que no trabaja, que no coma, el que no predica del evangelio, que no viva del evangelio, eso es lo que está diciendo. O sea, si no predicas el evangelio y vienes, andas de metiche aquí en la obra, yo sí ando predicando y me están dando, y entonces vienes, no, si no trabajas, no comes. O sea, tú nomás andas de metiche acá en la predicación, o sea, nomás no haces nada. Entonces, como no haces nada, no mereces comer. Y voy a hacer un estudio en relación a las 12 canastas. Entonces, fíjense, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Este es el Padre hablando. No los dejaré huérfanos. ¿Quién dice eso? Un padre. Vendré a vosotros. No les está hablando como amigos. No les está hablando les está hablando como hijos. No los dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me verán, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día, ustedes conocerán que yo estoy en el Padre, en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cuándo supieron esto? Pentecostés, hermanos, a los 50 días que murió. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. ¿Se fijan? Será amado por mi Padre. O sea, ya el Padre mandó a Jesús para que muriera por nosotros. O nos ama. Entonces dice, vayan y prediquen el Evangelio. El que recibe a Jesús, recibe al Padre. Ok, entonces recibimos el Espíritu. Ok. Ese Espíritu nos trae el amor de Dios. O sea, la tierra prometida. Ya el Espíritu viene con nosotros
pero todavía no estamos en la tierra prometida, hay que atravesar en el desierto, y es el desierto, por eso dice estén despiertos. Entonces nosotros podemos entrar en la tierra prometida en el momento que le entregamos el corazón. El Señor puede, tenemos su espíritu, le amamos con todo nuestro corazón, estamos en esa lucha por el desierto. Puede venir al día siguiente, a los 3 días, a los 8 días, a los 15 días, a las 3 semanas, a los 3 meses. Debemos de estar despiertos porque nadie sabe cuándo viene el Padre y el Hijo a morar en nuestros corazones, o sea, cuando el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Una persona que tiene el Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, no ama a su prójimo, no puede heredar la vida eterna. O sea, no puede recibir al Padre en su corazón. ¿Por qué? Porque no está amando. Entonces viene Cristo, independientemente si des fruto bueno o malo, Cristo viene. Y cuando Él viene, dice, así que Ramón no quiso amar. Entréguenlo a Satanás. Perdió la salvación, hermanos. Cristo mismo la maldijo, la higuera que no dio fruto. No se dejen engañar por falsas doctrinas. Debemos de amar, hermanos. Debemos de amar y debemos de obedecer. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Nunca se les olvide eso. Me manifestaré a él. ¿Ya se manifestó Cristo a ti? Si no ha sido así, entrégale tu corazón. Dile, Señor, perdóneme porque amo al mundo. Yo le quiero entregar mi corazón. Hazlo ahorita si no lo has hecho. De todo corazón, Señor. Usted me conoce, usted sabe todo lo que soy, dónde peco. Perdóneme, Señor, pero yo le entrego mi corazón. Haga de mí según su voluntad. Entrégale tu corazón y sigue despierto. Sigue estudiando la palabra de Dios. Tengo más de 1000 videos aquí. Tienes muchas cosas y tienes la Biblia. Tienes la Biblia. Entonces hazlo, mantente despierto, mantente despierto. Entonces, en la medida que estás haciendo esto, el Señor viene a tu corazón. Cristo se manifiesta, hermanos. Cristo se manifiesta. ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Mi palabra guardará. Si un incrédulo te pega en la mejilla, pon la otra. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo. Ve y repréndelo. Si traes una ofrenda al altar y te acuerdas ahí que alguien tiene contra ti, ve y haz la paz con esa persona. Porque el Espíritu Santo te lo está diciendo. Ve y ponte cuentas con tu esposo, con tu esposa. Yo miro mucha gente, o sea, van a misa el domingo, van a misa entre semana y se confiesan y comulgan y, oye, habías de perdonar a tu esposo. No, hombre, ese no cambia, que no sé qué. ¿De qué les sirve, hermanos? ¿De qué les sirve toda esa palabra de Dios que están recibiendo? O sea, tienen un corazón tan duro y no quieren amar, no quieren perdonar. Entonces, ¿cómo van a tener paz esas personas? El Padre no puede venir. El Padre no puede venir a darles paz a esas personas. Por eso andan ahí, ¡ay, pobre de mí! Pues ya, perdona, Panchito, hombre. Es que me golpeaba el desgraciado. Pues ya, perdónalo, hombre. Hace 120 años que te golpeó y todavía andas ahí. Ya, perdónalo. No lo perdono. Ándele pues. Por esas personas yo no oro, hermanos. Yo no oro por esas personas. Hermano, ore por mí, no, perdone. Ese es el mandamiento. O sea, yo voy a contradecir lo que dice Jesús. El que me ama, mi palabra guardará. Usted no está amando a Jesús, usted lo está negando.
y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él les enseñará todas las cosas. ¿Se fijan? El Espíritu Santo. ¿Quién me enseña a mí? El Espíritu Santo. ¿De quién viene? De parte de Cristo. El Cristo es el Maestro. El Maestro, así como le dijo a Juan. Viene Cristo, se le parece a Juan. Pero ¿quién le dio la palabra a Juan? El ángel. Ya no fue Cristo, el ángel. Tanto así que Juan lo quiso adorar. Le dijo, no, cálmate, Juanito. Cálmate, adora a Dios, no a mí. Yo soy como tú, yo soy un siervo. O sea, Cristo tiene siervos. El Padre tiene siervos. Entonces, el Padre manda el Espíritu. ¿Quién le dice? Jesús. Padre, te pido por los que me... Oh, está bien, mijo. Vayan y lean el capítulo 17 de Juan. Él les enseñará todas las cosas, el Espíritu. O a mí me enseña todas las cosas. Yo un día digo, no, pues yo no lo voy a saber todo. Y lo dije aquí en un estudio. Y me dice el Espíritu, no, tú lo vas a saber, todas las cosas. Digo, sí. Ok, bueno, si el Espíritu me dice que, pues así está escrito, que Él nos enseñará todas las cosas. Entonces, ¿por qué Pablo dice, en parte conocemos y en parte profetizamos? Ahora, ¿quién nos lo va a hacer saber eventualmente? El Espíritu, hermanos, el Espíritu. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. ¿Cómo la da el mundo? La paz. Con dinero. ¿Tienes dinero? Dicen unos, gloria a Dios. ¿Tienes salud? Gloria a Dios. ¿Cómo la da Jesús? Es el Espíritu del Padre, hermanos. El Espíritu del Padre te da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Aunque te estés quemando en el horno, así como Daniel. Él tenía paz cuando lo metieron al horno. Cuando Nabucodonosor, métanlo y póngalo que el horno arda 7 veces más. Ahí andaba Daniel, ahí entre las llamas, andaba ahí. ¿Y quién estaba con él? Jesús, el ángel de Jehová estaba con él. Y ni uno de sus cabellos se quemó, ni olía quemado. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Habéis oído que yo he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habrías regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, crean. Ahora, ¿creyó Tomás? Tomás no creyó. Entonces, si yo no veo y no meto mi dedo en su llaga, no voy a creer. Y se aparece Jesús y dice, Tomás, ven. Señor mío y Dios mío, porque me viste, has creído. Bienaventurado el que sin haber visto, cree. Bienaventurado si amas a tu prójimo sin haber visto. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo, Satanás. Y él nada tiene en mí porque Jesús nunca pecó. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levántense, vámonos de aquí. Lucas 17:6. Entonces el Señor dijo, o sea, el estudio es en obedecer a Cristo. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, ya tenemos el Espíritu Santo en nosotros, ¿ok? Podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, os obedecería. ¿Por qué? Porque todo lo que está aquí obedece al Señor, a Cristo. Entonces, si nosotros obedecemos, Cristo viene a nosotros. Entonces, cuando nosotros damos una orden, no somos nosotros, es Jesús en nosotros. Hechos 4:19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque andaban predicando a Cristo.
En Hechos 5:29 pasó lo mismo. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también al Espíritu Santo. Ahí están. Yo pongo por testigo al cielo y a la tierra. ¿Quién es el cielo? El Espíritu Santo. ¿Quién era la tierra? Los apóstoles. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, los dos testigos, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. 6:7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes levitas obedecían a la fe. Hechos 7:39. Al cual, está hablando de Cristo, al cual, o sea, a Jesús, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. O sea, el que se le apareció a Moisés fue Jesús, porque Jesús está en toda la Biblia. Así como desecharon en Egipto los padres, de igual forma los fariseos desecharon a Cristo también. Romanos 2 del 1 al 11. Fíjense bien. Esto es para cuando juzgamos. Y aquí quiero hacer un énfasis en algo que el Señor me ha mostrado. A las personas que andan enseñando el Evangelio de la prosperidad, de alguna forma, y yo he estado hablando siempre en relación a eso. El Señor me va enseñando y me dice, no te admires de ellos. Y yo ya le pedí perdón al Señor. Señor, perdóneme, porque todo viene de usted. O sea, si yo me empiezo a creer que yo soy mejores que los que predican el Evangelio de la prosperidad, ¿se acuerdan lo que les he dicho siempre? Ahí donde está el orgullo, ese orgullo va a ser quebrantado. Entonces, ¿qué va a hacer? Que me va a exponer. ¿Cómo? Amando el dinero. Yo ya le pedí perdón al Señor, perdóname, Padre. ¿Qué tenemos que hacer con las personas que enseñan el Evangelio de la prosperidad? Orar por ellos. Orar por ellos. Porque eso es misericordia. Entonces, Padre mío, entonces ya si el Señor dice, no ores por ellos, no ores por tal persona, bueno, paramos. Entonces de repente yo miro un pastor, un predicador que anda predicando el Evangelio de la prosperidad, más bien el Señor me dijo, no te admires de ellos. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que sea, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, y honra y inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, a Cristo, sino que obedecen a la injusticia, a Satanás. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo al que hace lo bueno. Tenemos que hacer obras buenas, no me digan que no tenemos que hacer obras. Al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Romanos 6, 12 al 23. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No obedezcan al pecado, ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado.
o sea, a Satanás, como instrumentos de iniquidad, sino presentarse vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado en nosotros no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Si andamos predicando la ley, los diezmos es parte de la ley, ¿qué pasa? El pecado se enseñorea, hermanos. Por eso la gente dice, es que no puedo dejar de pecar. Es que todavía piensas. O sea, no le estás dando su crédito a Jesús. Todo lo que está en la ley, hermanos, Cristo lo cumplió. Cristo lo cumplió. Entonces ya olvídate de la ley de Moisés. Ahora, ¿en qué te debes de enfocar? Honra a Cristo y ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Si tú te enfocas en honrar a Cristo, o sea, con todo tu corazón, reconócete pecador. Entonces el pecado no se enseñoreará de ti. Los mandamientos no son difíciles. ¿Por qué son difíciles para las personas? Porque andan en un evangelio diferente. Por eso es difícil. O si andan en el verdadero evangelio porque no quieren amar. Ellos eligen no amar. Pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿A poco el Espíritu Santo te va a decir, hermano Panchito, vete a la barra y vete a ver a las mujeres encueradas allá, qué sé yo, o donde haya mujeres encueradas? De eso te lo va a decir el Espíritu Santo. Haced morir las obras de la carne. Entonces, a través del Espíritu tenemos que hacer morir las obras de la carne. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que los que se someten a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Hay personas que se hacen esclavos de los pastores que enseñan falsa doctrina. Entonces, por eso deben de entender, hermano, deben de obedecer a lo que predica el pastor, pero si el pastor está enseñando mal, pues te va a engañar y te vas a hacer esclavo del pastor. Vamos a decir, el pastor, el sacerdote te dice, tienes que guardar los 10 mandamientos. Tienes que venir a misa, te tienes que confesar, tienes que comulgar. Pues ya eres esclavo del sacerdote. Te hiciste esclavo de él. A mí como católico el Señor me habló a través de un profeta en la iglesia católica. Y me dijo, hijito mío, me llamó, así como dice Pablo, fiel. Yo le digo, fiel, Señor, yo no he sido fiel, yo no he venido a misa muchas veces. Pero el Señor me llamó fiel y yo digo, Señor, pues me confundió. Y de hecho me habló de toda mi vida. Ahí apenas a la edad de 24 años el Señor me habló a través del profeta. Mira, hijito, y cuando pasó esto, yo estaba contigo. Cuando pasó esto, yo estaba contigo, hijo mío. Cuando estabas aquí, yo estaba contigo. Me quebrantó. Tú, fiel, le digo, fiel, Señor, yo no he sido fiel. Yo no he venido a misa muchas veces. Yo no tenía el conocimiento, hermanos. Ahora lo tengo. Ahora lo tengo. Es en el Señor, hermanos. Es en Cristo Jesús. No entendía el Evangelio, pero de alguna forma u otra, yo amaba a mi prójimo. No lo entendía. No lo entendía. ¿Cuándo fue cuando me perdí? Cuando me fui sobre el dinero para ser millonario. Y no solamente para ser millonario, sino para motivar a otros para que fueran millonarios.
ahí me alejé del Señor. Ahí fue cuando me alejé del Señor. Y a todos nos pasa esto, hermanos. Porque todos, así como está en el capítulo 3 de Romanos, todos nos apartamos de Cristo. Entonces fíjense, no se hagan esclavos de los hombres, pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, en este caso es del pecado de amar al mundo, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. ¿Se fijan que habla de doctrina también? Y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia para predicar a Cristo, la libertad en Cristo. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es la muerte. Mas ahora que han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y la vida eterna es conocer a Dios. Porque la paga del pecado es muerte, pues la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces fíjense, somos salvos en Cristo Jesús a través del Evangelio, recibimos el Espíritu Santo en Gálatas 3 del 1 al 7. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer la verdad? Vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, ellos estaban haciendo la circuncisión. O sea, se empezaron a hacer esclavos de judaizantes. Te tienes que hacer la circuncisión. Tienes que dar diezmos, dicen unos. Tienes que cumplir los 10 mandamientos, dicen otros. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Fíjense, hermanos, esto me lo está diciendo ahorita el Señor en relación al diezmo. Okay. El diezmo, vamos a decir que lo das en moneda. ¿Quién está en la moneda? Le preguntaron a Jesús, hey, tenemos que dar a pagar los impuestos a los romanos. Y entonces Jesús dice, hipócritas, a ver, muéstrame una moneda. ¿Quién está aquí en esta moneda? El César. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A Dios nunca se le da dinero, hermanos. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. A mí como predicador no le pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué me tienen que dar? ¿Dinero? No, hermanos. No es dinero. Es comida. Es comida. O sea, fíjense. Eso ya hice el estudio en relación a eso. Cuando vayan, dice Jesús, cuando vayan, vamos a decir en nuestros días, no te lleves la cartera. Nomás llévate un cambio, la ropa que traes puesta, no lleves extra. No te lleves tarjetas de crédito, no lleves dinero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. Entonces alguien me invita, hermano Luis, lo invitamos a predicar acá en tal lugar. Yo me debo de ir sin dinero y con un cambio. Vamos a decir que me invitan, vamos a exagerar, me invitan a Argentina. Bueno, lo primero que tienen que hacer es sacarme el avión para irme a Argentina. Me voy a ir con un solo cambio. Puedo predicar puedo andar con la misma ropa una semana, 2 semanas, 3 semanas. 1 mes, 2 meses. Me puedo bañar allá todos los días si ustedes quieren ahí. Yo bromeando a veces le digo que ya es sábado. Entonces, ¿por qué?
Porque si voy allá y alguien me dice, ¿me puede dar dinero, hermano? Yo le puedo decir, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te lo doy. ¡Levántate en el nombre de Cristo Jesús! Por eso es necesario que vayamos sin dinero, hermanos. ¿Por qué no pasan los milagros? Porque desobedecemos al Señor, hermanos. Yo no lo sabía todavía hace 2 semanas. Me lo acaba de mostrar el Señor. Cuando vayas, tienes que ir así como te digo. Está bien, Señor. Entonces ya lo empecé a estudiar más. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Ok, Señor. Acuérdate. Cuando vengan las riquezas, no pongas tu confianza en ellas. Está bien. Yo solo le pido a mi Padre que siempre me traiga a la memoria, que no se me olvide. Porque acuérdense, a los discípulos les dijo, voy a morir, voy a resucitar. Se les olvidó. Entonces, ¿quién es el que nos trae a la memoria? Dios mismo. Entonces, habiendo comenzado con el Espíritu, ahora van a acabar con la carne. Tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, lo hace por las obras de la ley, o sea, por dar diezmos, por ofrendar, o lo hace por el oír con fe. Así lo da el ejemplo. Así Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Cuántas veces lo hizo Abraham? No solamente fue una vez. Abraham, sal de tu tierra. Obedeció. Abraham, a ver si puedes contar las estrellas del cielo. Tú vas a tener un hijo. ¡Yeah! Sí, Señor, gracias, Señor. Creyó y le fue contado por justicia. Señor, entrégame a tu hijo. Sacrifícamelo. Y Abraham obedeció, hermanos. Y cuando iba con su hijo, Padre, y el sacrificio, Dios proveerá, hijo, Dios proveerá. Y ya cuando lo iba a matar, el ángel le dijo, detente, ya veo que temes a Jehová. Si tú amas más a tus hijos antes que a Cristo, no eres digno del Señor. El Señor le puede mandar una enfermedad de muerte a alguno de tus hijos, o a tu esposo o a tu esposa. No duden, hermanos, no duden. Acuérdense de la fe de Abraham. El Señor proveerá. Sí, Señor, hágase según su voluntad. Tú obedece. Entonces ahí cuando viene el cuchillo, el Señor va a decir, ya veo que temes al Señor. Y te sana a tu hijo, te sana a tu esposo, te sana a tu esposa. Tú simplemente créele al Señor. ¿Por qué? Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados por el Espíritu. Colosenses 3:22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Obedezcan a sus patrones. ¿Ok? Obedezcan a sus patrones. No, pero el patrón es mi multimillonario. Ese no, ¿a ti qué te importa? Si el patrón te está pagando por 8 horas, trabaja por 8 horas. Obedezcan a sus patrones. Obedecer, en este caso está hablando acerca de había esclavos. ¿Por qué el Señor permitió la esclavitud? Para enseñarnos físicamente cómo nosotros somos esclavos de Satanás. ¿Por qué hay adulterios? Para mostrarnos cómo nosotros somos adúlteros para con Dios. Tan simple como eso, hermanos. Obedezcan a sus patrones terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Eso es honrar a Cristo, ¿ok? Segunda de Tesalonicenses 3:14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no se junten con él para que se avergüence. En otro contexto dice, si alguno se hace llamar cristiano y anda en el mundo, ni comas con él. No comas con él. Ahora, no se los digo esto en relación a los que andan en el mundo, porque si ese es el caso, pues es necesario irnos de este mundo. No. Se los digo en relación a los que se dicen cristianos y andan de adúlteros, andan de tranzas, andan de avariciosos,
no se junten con ellos, no, ni coman con ellos. O sea, andan ahí diciendo que son bien cristianos y no obedecen, no obedecen. O sea, el amor de Dios no está en ellos, hermanos. Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Sin saber, eso ya se los había dicho, simplemente les estoy dando el versículo. Entonces, cuando 11, 18, 12, 9, ok. Hebreos 12:9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? 13:7. Obedeced a vuestros pastores. ¿Se fijan? O sea, no es que el pastor te dice, ¡hey, hermano, láveme los zapatos! No, no está diciendo eso. Se trata de que nosotros servimos a la iglesia. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. O sea, ¿a qué? A lo que predicamos, hermanos. Sujétense a lo que yo estoy compartiendo aquí, a lo que estoy enseñando. No es mi enseñanza, es la enseñanza de Cristo. Sujétense a eso. Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas. Como quienes han de dar cuentas. Yo siempre estoy orando por ustedes que escuchan la palabra de Dios, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Primera de Pedro 3, del 1 al 17. Esto no le va a gustar mucho a las mujeres. Asimismo ustedes, mujeres, hermanitas, estén sujetas a vuestros maridos. Estén sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, fíjense, una forma de evangelizar, hermanas. Sujétense a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y no solamente por la gente aquí, sino también por los ángeles de Dios. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea al extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno. Vístanse, dice la palabra de Dios, fíjense, sino el interno, el del corazón, o sea, vístanse con buenas obras, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estaban sujetas a sus maridos. Como Sara, fíjense, esto en esta generación suena así como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Imagínate una mujer ahorita diciéndome mi esposa, mi Señor. No, hombre, pues imagínense. De la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Eso es para las mujeres. Con la buena conducta pueden evangelizar. Vosotros maridos, también a nosotros nos habla el Señor, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida,
para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, si yo no amo a mi esposa, si no la honro, si no la trato como Jesús trata a la iglesia, mis oraciones son estorbadas. ¿Y qué tal si ella anda en el mundo? Ámala, así como Cristo nos amó a la iglesia. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fueron llamados para que heredaran bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien. Busquen la paz y síganla, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Yo creo en Jesús, también los demonios creen y tiemblan. Yo creo que Jesús murió por mí, también los demonios creen y tiemblan. Debemos llamar, hermanos. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que son guiados por el Espíritu, amando a su prójimo y honrando a Cristo. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, son bienaventurados. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os perturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante a todo aquel que os demande razón de la esperanza, o sea, de Jesús, que hay en vosotros. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que los calumnian vuestra buena conducta en Cristo Jesús, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Primera de Juan 2, 15 al 16. No, fíjense bien, esto es para la iglesia. No améis al mundo. Y manifiestas son las obras de la carne, dice Pablo en Gálatas. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Aquí hay otra forma de cómo reconocer a un falso profeta. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. 5 del 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Mesías, el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles. ¿De dónde los sacó Juan? De Deuteronomio. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Entonces, Cristo murió por mí, gloria a Dios, somos salvos. Y luego ves al hermano ahí que anda en adulterio. Hermano, ¿quién es perfecto? A ver, dígame quién es perfecto. No juzgue, no me juzgue. Entonces, ese es un mal fruto. Entonces, si hay un mal fruto, alguien lo debe de exhortar porque no está obedeciendo. ¿Por qué? Porque eso nace del mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si tú tienes fe y yo tengo obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Y cuál es mi fe? Yo no te vengo a condenar, pero si tú tienes a tu esposa Panchita, hermano, conviértase al Señor. En el amor de Dios se lo digo, no con el afán de, ¿verdad? Yo no le voy a decir a nadie.
yo voy a orar por usted para que el Señor le tenga... No, ¿hasta qué le importa, hermano? O sea, no quiere escuchar. Ahí ya tienen a una persona que no quiere amar. Entonces un poco de levadura leuda toda la masa. Es que mi esposa no quiere tener sexo conmigo, pues yo me tengo que buscar otra, ¿verdad? Porque a mi esposa siempre le duele la cabeza. Bueno, si le duele la cabeza siempre es porque no la estás tratando bien. Es porque no la estás tratando bien. Por eso te dice que siempre le duele la cabeza. Porque no la estás tratando bien, no se siente amada. Pudiera ser que ya anda con Ramón también, sí. Pero ¿cuántas veces debes de perdonar? Hasta 70 veces 7. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. 4:20 al 21. Si alguno dice, y con esto termino, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. El que tenga oídos para oír, que oiga. La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos.